Vamos a entrar en materia. Sigue la discusión en torno ahora ya a la aprobación de esta iniciativa que busca pues levantar los recursos de las AFORES, de las personas mayores de los 70 años que no lo reclamaron o que no reclamaron esos fondos. Una iniciativa pues muy polémica que al final pues se votó por mayoría. Creo que fueron 9 votos a favor, ¿no? 10 contra 19 por Morena y sus partidos aliados en la Cámara de Diputados. Una bolsa de 40,000 millones de pesos, supuestamente, que se irán para la creación de este fondo de pensiones para el bienestar. Vamos a platicar con Carlos Martínez Velázquez, el director general del Infonavit. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludos a todo el auditorio. Te saluda también Rogelio Varela. Saludos, Carlos. Hola, Rogelio, Darío. ¿Cómo ves esta, pues ya consumación de la iniciativa? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuáles van a ser los beneficios? ¿Cuál es tu posición? Obviamente estás a favor, pero ¿qué opinas pues de la controversia que se causó? Hay mucha información pues encontrada, ¿no, Carlos? Bueno, en primera, es una iniciativa que es a favor de los trabajadores porque se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que tiene dos fines particulares. Uno es copetear las pensiones de quienes alcancen una pensión en la Ley 97 para el apartado A o de 2007 para el apartado B, y el segundo es pagar o administrar las reservas de reclamo de aquellas personas que se aparezcan un día a cobrar su cuenta. Esto de la reserva ya venía de la reforma de 2020, nada más que en 2020 se estableció que el IMSS y el Infonavit establecieran reservas especiales para los trabajadores de más de 70 años cuando no reclamaran sus fondos. Esto ya lo hacemos, es decir, hoy a partir de los 70 se administra distinto el dinero del trabajador en una reserva. Sin embargo, ahora la reserva la va a administrar el Fondo de Pensiones para el Bienestar y ahí se van a hacer la administración de estos fondos. ¿Cuánto es? Pues efectivamente cercano a 40,000 millones de pesos. El cálculo final lo tendrá que hacer la CONSAR con base en todas las cuentas del sistema de ahorro para el retiro, y se tendrán que sumar los fondos de cesantía, retiro y vejez y el fondo de vivienda para el caso del apartado B y del apartado A, ¿no? En ambos apartados están estas cuentas individuales que se tendrían que sumar en su conjunto. Entonces, desde la perspectiva del trabajador, pues yo creo que no va a cambiar nada. Ellos van a poder siguiendo haciendo su trámite de pensión como normalmente lo hacen. El 88% lo hace antes de los 70 años. Y cuando cumplan 70, si ya no está en activo, la cuenta se transferirá al fondo. Si sigue en activo, la cuenta se quedará en su Afore y tampoco cambiará nada para el trabajador. Por supuesto. Carlos, si se tiene una idea de, con esta primera aportación para el Fondo de Pensiones para el Bienestar, ¿para cuántos años podrá alcanzar para este copeteo que nos mencionas? Mira, el primer fondo, o sea, hay que tomar en cuenta que no solo son estos 40,000 millones estimados del sistema de ahorro para el retiro, sino que se van a adicionar fondos fiscales. En la propia iniciativa se reforman algunas otras leyes, como la ley de presupuesto, etcétera, y se establecen algunas fuentes adicionales de ingreso. Por ejemplo, está la quiebra de financiera rural. Bueno, son cerca de 10,000 millones de pesos adicionales, y hay otros fondos como los adeudos que tengan los estados ante el ISSSTE y demás. Entonces hay fondos fiscales y fondos que vienen de las cuentas no reclamadas de ahorro para el retiro. Entonces, con todos los fondos en conjunto, se estima que tendrá una suficiencia del fondo de al menos unos 20 años. Y la otra parte que es bien relevante es que en los primeros años el fondo va a tener muy pocas salidas. Por ejemplo, el año pasado solamente 10,000 personas alcanzaron los criterios de pensión dentro del apartado A. Este año van a ser también cerca de otras 10,000 personas. Entonces, realmente en estos primeros años del fondo va a haber muy pocas salidas, porque va a haber pocas Sí. personas que alcancen la pensión, y se van a ir aumentando conforme nos acerquemos al año 2047. ¿No? A partir de ahí es cuando empieza a haber una mayor cantidad de personas que se retiran. ¿A partir de qué momento? A ver, porque se está discutiendo mucho de que no todos los trabajadores
así como se planteó la iniciativa, se van a ver beneficiados y no van a ser por arriba de los 16,000 y fracción de pesos mensuales. ¿Cómo está eso? ¿Realmente cuánto es lo que podrá compensar un trabajador en su última, pues en su último salario, y hasta qué nivel podría incrementarlo? Lo voy a poner más fácil como un ejemplo. Por ejemplo, si un trabajador gana 10,000 pesos en su último salario y su pensión o su tasa de reemplazo calculada con el sistema Afore es del 50%, significa que el trabajador se llevaría 5,000 pesos de pensión. Este fondo complementaría otros 5,000 pesos y en eso se llevaría 10,000 pesos. Si el trabajador gana 20, pero su pensión es de 15,000, el fondo va a complementar 1,677 para llegar a 16,777. Si el trabajador tiene un sueldo de 30,000 pesos y su pensión es de 17,000 pesos, por la tasa de reemplazo que tenga del sistema, se quedará con sus 17,000 pesos. Es decir, ahí el fondo de pensiones no complementará nada a ese trabajador. Entonces es, digamos, algo progresivo, donde beneficia más a quien menos gana, que le va a permitir alcanzar tasas del reemplazo del 100%. Claro. Carlos, en torno a las reglas de operación de este fondo de pensiones para el bienestar, ¿cuándo se podrán tener? Y supongo de que pues año con año se tendrá que informar sobre pues el saldo que está manejando este fondo. Bueno, de acuerdo con la iniciativa, cada 2 años se revisará tanto la metodología, la suficiencia y el régimen de inversión que tenga el fondo, y este régimen de inversión lo definiría el comité técnico del fondo, donde participaríamos los institutos de seguridad social, y se constituiría una vez aprobada la reforma. Entonces, como siguientes pasos, se va a presentar mañana en el Pleno de la Cámara de Diputados, se espera que pase por mayoría, iría al Senado, y una vez que se la apruebe el Senado, ya se tendría que emitir la reglamentación secundaria. ¿Qué es lo que vendría después, Carlos? ¿Cómo se fortalecería todavía más este fondo de pensiones para el bienestar? ¿Hay algún mecanismo adicional? Yo creo que lo más importante será definir cada cuánto se transfieren recursos. Es decir, hay fuentes de recursos recurrentes. Por ejemplo, todo esto de los 70 años, pues cada que un trabajador cumpla 70 años y no haya reclamado su cuenta y esté inactivo, se transferiría al fondo, pero tiene que haber reglas claras para que tanto las Afores, el Infonavit, el ISSSTE o el FOBISSSTE transfieran esas cuentas de manera recurrente al fondo. Y la otra sería conocer ya los cálculos finales del gobierno federal sobre recursos fiscales, como lo que te hablaba de la quiebra de financiera rural u otros mecanismos fiscales, ¿no? Esto ayudaría a nutrir el fondo, y el régimen de inversión va a ayudar mucho a conocerlo, porque lo que dice el segundo transitorio de la reforma es que este fondo no puede usarse para presupuesto. Eso es muy importante, porque no hay ningún riesgo de que se usen proyectos de gasto corriente del gobierno. Solo se puede usar para fines pensionarios, y lo que dice el artículo es que se tiene que reinvertir las ganancias del fondo. Entonces, el régimen de inversión será muy importante para que el fondo vaya creciendo. Claro. De momento, ¿en dónde se tendría que invertir pues estos recursos, Carlos? Bueno, tendría que el régimen de inversión que se haga tendría que ser dependiendo de las salidas y los flujos de salida que espere el fondo. Dado que se pensionan personas diario, pues tendría que ser un fondo relativamente líquido, que tenga rendimientos, que tenga instrumentos de inversión acordes a la liquidez que requieras para salidas diarias. Pues te queremos agradecer estos minutos, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Darío, Rogelio. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.